Mira cómo Leonel desenmascara a Luis Préstamo. Al presidente Luis Abinader, quien asegura que esta reforma fiscal debió de haberse aplicado hace mucho tiempo, incluso mencionó el 2010 y dijo que para usted hacerse el gracioso con el pueblo no la aplicó. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Qué le respondería? No, porque recuerde que la Ley de Desarrollo 2030 fue en el año 2012. De manera que fue yo saliendo, yo no estaba obligado por la ley, pues ya no era presidente. Así que hay que recordarle al presidente eso. Es a partir del 2012, en el 2010. Y además, ¿cómo podía hacer una reforma fiscal cuando estaba todavía la crisis financiera global? Aquí vino, no importa cuál micrófono use, aquí hay un serio y grave problema. La fuerza del pueblo está tan impactada por esta crisis fiscal que hasta los micrófonos, no importa lo que hagamos, están en protesta, ¿eh? ¿Cómo es? Una gripe con tos. Este gobierno de Luis Abinader y el PRM ha manejado en 4 años 5 millones de pesos. 5 millones, ya yo no sé ni cómo decirlo, 5 millones, 231.500.000 millones de pesos. Es decir, es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? A pesar de haber recibido el doble en 4 años de lo que nosotros recibimos en 12, la pregunta es, ¿qué ha hecho con eso? Y vamos a ver dónde es que está el problema. ¿Qué han hecho, pues, el PRM y Luis Abinader con los recursos recibidos? Bueno, aquí entonces ahora viene el tema del gasto público, ¿verdad? Entre el 2019 y el 2024, el gasto público experimentó un incremento de más de 674.000 millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los 3 componentes. O sea, ¿cómo ha aumentado? En un 90% el gasto en pago de salarios, por un lado, en pago del subsidio al sector eléctrico y los intereses de la deuda. ¿Eh? Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años. El incremento en el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad, de las EDES. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES eran equivalentes a un 27%. Las pérdidas actualmente equivalen a un 42%. De manera que este gobierno ha fracasado completamente en su política de energía, porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio. Vamos a ver. A pesar del aumento de la tarifa eléctrica, la han aumentado como 4 veces, debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó significativamente, pasando de 697 millones de dólares en el año 2020 a 1.300, casi 1.400 millones de dólares en el 2023. Es decir, casi duplican el subsidio al sector eléctrico, lo que da una idea de la dimensión del fracaso que este gobierno ha tenido en materia de electricidad, ¿verdad? Aumentando el subsidio. Ahora, ese es un gasto que va a la nada, es echándolo a la basura, pero a su incompetencia, debido a su incompetencia, y a pesar de haber subido la tarifa a los consumidores. El gasto en publicidad, se ha hablado tanto, el gasto en publicidad aumentó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3.643 millones de pesos en el periodo de gobierno del PRM. Ahora,
aumenta los salarios, pero también aumenta el número de empleados públicos. ¿Cuánto ha sido? El gobierno del PRM ha agregado durante el primer periodo de gobierno 97.791 empleados. En 4 años ha aumentado casi 100.000 empleados nuevos en la nómina. Y eso representa un incremento de 15.14% para un total. Ahora hay en la nómina pública casi 734.000 empleados públicos, con casi 100.000 que le agrega el PRM. Eso está en la nómina pública y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con la nómina? La nómina pública creció, solamente el crecimiento, creció en 135.258 millones de pesos, o sea, creció un 66%. Ahora, esos 135.000 millones en que ha crecido la nómina está por encima de la meta de recaudación que aspira a esta reforma fiscal, que son 122.000. No sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo. O sea, solamente en el crecimiento de la nómina hay más dinero que lo que se aspira con la reforma fiscal. Ahora, hay 5 instituciones claves del gobierno que son las que se han llevado la mayoría de esos recursos. Son el Ministerio de Administración Pública. Ese ha aumentado en un 186%. Es el que tiene que reformar y es el que ha aumentado más. El Ministerio de Energía y Minas, la del fracaso, es aumentado en 139%. El Ministerio de Interior y Policía, 120%, y no ha resuelto el tema de la criminalidad en República Dominicana. Está el tema de la Presidencia de la República con un 117% y el Ministerio de Defensa un 108%. Es decir, 5 instituciones han tenido un crecimiento por encima del 6% en el gasto público. Y el que más es precisamente el Ministerio de Administración Pública, por eso decimos que hay que reformar al reformador, porque es el que tiene mayor problema. El ministerio que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de reforma institucional y modernización del Estado, con fusiones y eliminación de instituciones, es el que exhibe el mayor incremento de 186% en remuneraciones y contribuciones. Llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal. Entonces, ¿qué están hablando? Que vamos a tomar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a fusionarlas. Pero los empleados no bajan, todo va a seguir igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de fusionar eso? ¿A qué se debe? Para citar un caso. Que si van a sacar al Instituto Agrario y lo van a fusionar con el Ministerio de Agricultura, pero van a seguir los mismos empleados y el Instituto Agrario va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una forma como de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe porque los gastos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Y no se garantice mayor eficacia porque eso se integre o se fusione. Desde el año 2020, por primera vez en la historia, endeudarnos de manera persistente para cubrir gastos corrientes. Generalmente los gobiernos se endeudan para gastos de capital, quiero realizar obras. Estos no. El PRM incrementa la deuda para seguir pagando salario y publicidad y todo el despilfarro en que incurre. Esta mala práctica se mantiene en el presupuesto del 2024, el cual prevé un déficit de 0.6%. Como al gobierno le gusta decir sin precedentes en la historia, nunca antes había ocurrido, aquí yo creo que en efecto en 4 años el PRM, sin precedentes en la historia, aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en 42 años. Desde el 1970 al 2012, ¿verdad? Se pasó de una deuda que llegó a los 25.000 millones en 70 años, ¿verdad? Mientras que en 4 años el PRM logra lo que se había necesitado 72 años para lograr, 42 años, ¿verdad? Se me quedó a los 72 años de la inversión pública, del gasto de capital.
Aquí son 42 años. O sea, imagínense, en 4 años yo logro lo que necesitó 42 años. Pero al mismo tiempo en que han logrado los mayores niveles de ingresos en toda la historia de la República. 5 millones de millones. Lo que estamos poniendo en evidencia es la ineficacia que ha tenido este gobierno. Este gobierno es un total fracaso para la República Dominicana. Y ahora su fracaso quiere que el pueblo dominicano lo pague. Y lo pague con su sudor, lo pague con su trabajo, ¿no? Ahora, la mayor parte de la deuda contraída se destinó al gasto corriente del gobierno. Por irresponsabilidad del PRM, entre todos los dominicanos pagamos 236.800 millones de pesos por concepto de intereses de la deuda. Solamente por intereses de la deuda se ha pagado 236.800 millones de pesos en este gobierno. Por eso nosotros llamamos el bombazo fiscal. Esta no es una reforma modernizadora del fisco nacional, es un bombazo fiscal. ¿Por qué? Dice el gobierno, ¿para qué se requiere una reforma fiscal? Entonces dice, para atender las demandas de la población relacionadas a los servicios públicos y para evitar que la deuda siga creciendo. Ese es el plan presunto del gobierno. Objetivo número 1, que para atender las demandas de la población, ¿verdad?, el 50% de los recursos de la reforma no impactaría directamente ni inmediatamente las demandas de la población de servicios básicos. Por ejemplo, el 20%, o sea, 22.000 millones de los recursos irían a la recapitalización del Banco Central, por lo que no va destinado a servicios básicos. Como ustedes saben, con ocasión de la quiebra de los bancos en el año 2003, se creó lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que administra el Banco Central. Y eso hoy día es una deuda más o menos equivalente a 20.000 millones de dólares. Es decir, la deuda en el Banco Central por el déficit cuasi fiscal es equivalente a la totalidad de los recursos de pensiones, de los fondos de pensiones. Va a la par, la magnitud de esa deuda. Entonces, parte de lo que se quiere de esta reforma fiscal es para tener recursos y transferirlos al Banco Central y enfrentar el tema del déficit cuasi fiscal. Debo recordar aquí que el único gobierno que realmente cumplió con la ley de recapitalización del Banco Central fuimos nosotros. Anualmente enviamos los 25.000 millones de pesos que no podíamos invertir en servicios públicos para contribuir a erradicar ese problema que hoy día tiene el Banco Central y que ha crecido con el tiempo y que si no se enfrenta es una bomba de relojería que podría estallar afectando las finanzas públicas. De manera que estamos conscientes, pero los gobiernos han sido irresponsables. El único que lo hizo fue el gobierno nuestro. Y una vez se le preguntó al gobernador del Banco Central que yo había dicho que anualmente mandábamos 25.000 millones de pesos al Banco Central y él dijo, eso dice él. Bueno, pues ese dice él es que es el único que realmente cumplió. Los demás no han cumplido. Bueno, el 32% tendría su impacto en un periodo mínimo de 3 años, lo que implicaría un pago de impuestos que no tendría una contraprestación inmediata. Por tanto, el objetivo número 1 de que se quiera aumentar los impuestos para poder contribuir con servicios públicos no se va a lograr. Los impuestos se dividen. Vamos a tener impuestos a las personas jurídicas, impuestos a las personas físicas, ¿verdad? Tendremos impuestos sobre la renta, tendremos impuestos a la propiedad inmobiliaria, son varios. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que van a afectar? Bueno, impuestos a las personas jurídicas en primer término. Se incrementa de un 10 a un 15% la retención sobre honorarios, comisiones y pagos por servicios profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es abogado, tiene una oficina de abogados, y antes pagaba un 10% por los servicios prestados, ahora tiene que pagar un 15%. Quizás el abogado dice, bueno, pero yo no voy a pagar el 15%, pero se lo cobro entonces al cliente. Hay un costo, o lo asume el profesional o lo asume el cliente. Pasa de un 10 a un 15%. Se incrementa de 25% a 27% la retención máxima sobre premios obtenidos en juegos de azar. Si se sacó el premio, ahora tiene que pagar un 27%. ¿Verdad? Es decir, si se sacó el premio mayor, ahora hay que pagar el 27% del premio que usted acaba de recibir.
Exactamente. Se eliminan exenciones de fomento al desarrollo turístico, se va con Fotur. Por tanto, eso de alguna manera va a desestimular inversión extranjera o inversión nacional en la construcción de nuevos hoteles, porque las exenciones se van a eliminar, se van para México. Se eliminan exenciones a la industria textil, así como a la competitividad e innovación industrial. Bueno, hoy hay un comunicado justamente de la Asociación de Industrias República Dominicana haciendo un llamado sobre esto, en el sentido de que si se quitan esas exenciones a la competitividad y a la innovación, que fue algo que nosotros promovimos durante nuestra gestión de gobierno con una modificación a la ley industrial creando Proindustria, ¿verdad? Bueno, si no hay competitividad y no hay innovación en la industria local, lo que estamos es afectándola. En la campaña, nosotros incluso decíamos, viendo la diferenciación que hay entre manufactura local y zonas francas, que se pudiera dar un tipo de vinculación, porque zonas francas sí crecen, están en expansión, pero la manufactura local no. Y la manufactura local básicamente es textiles también, y se van a afectar. Bueno, se deroga la exención a la ley de fideicomiso y desarrollo inmobiliario. Eso fue una ley promulgada por nosotros, la ley de fideicomiso y desarrollo a las viviendas de bajo costo. Bueno, si ustedes hablan con los jóvenes ingenieros de Santiago, para citar un caso, porque Santiago ha crecido en términos de la propiedad inmobiliaria, lo han hecho sobre la base de la ley de fideicomiso inmobiliario. Esa ha sido la clave del éxito del desarrollo inmobiliario en una provincia como Santiago. Ahora, se va a quitar eso. ¿Qué va a pasar? Se va a deprimir la construcción. Bueno, se elimina el desarrollo de la industria del cine y de actividades culturales, pero por Dios, el cine es una industria naciente que ya empieza a tener impacto a nivel internacional. Yo estuve hace 3 semanas en Miami presentando la película de Freddy, es una muestra de cine en Miami, lleno, repleto el cine, y la gente elogiando la calidad del cine dominicano, cómo se ha transformado. Ya podemos hacer películas que se pueden exhibir, y todavía falta mucho, y estamos conscientes que la profesionalización de la industria del cine todavía está en su primera infancia, pero la quieren matar desde ya. Entonces, ¿a dónde vamos? El país es turístico, un país turístico necesita construir una imagen, es marca país, el cine es marca país, y entonces le quitan todos los incentivos. Yo diría que es una maldad y una crueldad que se está haciendo contra la juventud dominicana. En distintas universidades se han creado escuelas de cine. La gente ha invertido en el cine, construcción de estudios cinematográficos, inversión en trailers. 25.000 personas dependen hoy directa e indirectamente de la naciente industria del cine. Se le quitan todos los incentivos. Se va el artículo 34, el 39. Los incentivos desaparecen, por tanto, están enterrando la industria cinematográfica. Bueno, ahí lo vemos, la muerte de la industria del cine. Impuestos a las personas físicas. Se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta. Esa es otra cosa que hicimos nosotros. Al inicio de cada año escolar, lo que los padres gastaban, ¿verdad?, en adquirir los libros, los cuadernos, etcétera, eso se les deducía. Entonces era un incentivo también a la educación, ya que los padres estuvieran, digamos, activos en la formación educativa de sus hijos. Bueno, ahora se elimina esa deducción. Se instala lo que nosotros llamamos ahora, y esto para mí es gravísimo, la dictadura fiscal. Bueno, aquí está el cine, aquí está el pobre hombre viendo, ¿verdad?, lo que fue una vez. En impuestos a las personas físicas, entonces se instala la dictadura fiscal sobre la base de la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia. Es decir, ya la declaración jurada no va a ser a los funcionarios electos. Todo el mundo, todo el que tenga un empleo, tiene que hacer una declaración jurada de cuáles son sus ingresos. Ahora, veámoslo con sentido práctico. Pedro tiene una tarjeta de crédito y va a comprar al supermercado. Y en esa compra gastó 40,000 pesos. ¿Verdad? Bueno, y entonces tuvo que hacer gastos también de la casa, todo esto. Y sus gastos llegaron a 65,000, 70,000 pesos, pero usted tiene un salario de 50,000.
Entonces me van a llamar para preguntarme que cómo si yo gano 50, gasté 70. Pero eso va hacia todo el mundo. Ah, eso me lo dio mi papá. Vamos a investigar a tu papá, de dónde tu papá lo sacó para hacer eso. Entonces, vamos a caer presos todos. Todos vamos a caer presos. Es la época del totalitarismo fiscal en la República Dominicana. Es una dictadura, porque además es tener el control de cada quien. Y por supuesto, yo estoy seguro que la sociedad dominicana no lo va a aceptar. Eso no se va a aceptar. Pero además está el impuesto a la circulación de vehículos. Se va a duplicar el pago del marbete a 3.000 pesos por vehículo con año de fabricación mayor a 5 años. Y se duplica el pago del marbete a 6.000 pesos por vehículo con año de fabricación menor a 5 años. Es decir, si voy a pie me cobran y si voy montado también. Impuesto a las bebidas alcohólicas. Se incrementa el impuesto selectivo específico a bebidas alcohólicas. O sea, ya no hay derecho a tomarse un traguito de ron, ni de cerveza, ni de whisky, ni de nada. La ley seca está aplicada. El IVA va a ser de 18%. El imposible vivir aquí va a ser de 18%. Se pagarán impuestos de IVA a los servicios digitales también. Si todo lo que usted compra por internet, todas las transacciones se van a cobrar. Se elimina la exención del IVA y el selectivo al consumo para compras vía courier de mercancías por debajo de $200. Es decir, se pagaba por encima de 200, pero ahora, aunque cueste $20, tiene que pagar el 18% adicional. Con lo cual, la gente que se ha acostumbrado, ¿verdad?, a hacer compras a través de internet, ahora es por debajo de 200, lo que significa que el consumo es mínimo. Una gente que está comprando $200, o sea, es clase media baja. Y a eso, por cada artículo que compre, le hay que sumarle 18%.